Bueno, listo. Entonces, voy a leer el enunciado brevemente. Dice problemas de campo magnético. Dice que un conductor suspendido de dos alambres flexibles, como se muestra en la figura, tiene una masa por unidad de longitud de 0,0400 kilogramos sobre metro. La pregunta es, ¿qué corriente debe existir en el conductor para que la tensión en los cables de soporte sea cero? Es decir, que esos cables no estén haciendo ningún tipo de fuerza cuando el campo magnético es de 3,60 teslas hacia el interior de la página. Y la otra es que cuál es la dirección requerida para esa corriente. Bueno, entonces primero miremos este gráfico que aparece. Ese gráfico se lo dan anexo al problema, ¿no? Para todos es claro ya, de acuerdo con la teoría, que han tenido tiempo y más que suficiente para que repasen qué representan estas crucecitas que están aquí en este recuadro que tiene fondo azul. Sí, profe, que va saliendo. ¿Qué representan? Que está en campo magnético. Que van Que saliendo. entra, que entra, que Que va entra. entrando. Entra, Ojo sí, con que eso. entra. Cuando aparezcan El cruces, puntico, sí. eso, cuando están entrando a la hoja, recuerde que se representan con crucecitas. Cuando aparezca un puntico, son vectores que están saliendo del papel, o sea, que salen perpendiculares a la hoja del papel. ¿Listo? O sea que para este caso, ¿para dónde está dirigido el campo magnético? Es hacia adentro del monitor o hacia adentro del tablero. Haga de cuenta que este monitor en este momento hace las veces de el tablero dentro del salón de clase. Listo. Bueno, ¿qué es lo que le están diciendo? Que aquí hay unos alambres. Aquí está un alambre a la izquierda y aquí hay otro alambre a la derecha. Esto es un alambre metálico. ¿Para qué? Para que sean buenos conductores. Aquí, mire, por esta línea central, mire, aparece otro conductor. ¿Y qué es esto que ustedes ven aquí en la mitad? Una FEM. Una FEM, o sea, una pila o batería, eso que veíamos en la primera corte. Ahora, aquí le decían, le hablaban, dice al principio, es que un conductor. ¿Cuál es el conductor? El conductor es este que se encuentra, este que estoy mostrando aquí, que está pintadito de fondo como cafecito. ¿Sí lo ven o no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Como ya sabemos hacia dónde está dirigido el campo magnético, de acuerdo con esa flechita, pues el campo magnético está dirigido es hacia adentro del tablero. Lo primero que hay que determinar, bueno, ¿qué es lo que necesitamos encontrar aquí? Necesitamos encontrar una intensidad y una corriente. Entonces hay dos posibilidades. Mire, yo voy a ir colocando aquí flechas, vea. Puede ser que la corriente se esté moviendo hacia la derecha, ¿sí o no? Primera posibilidad. O la otra posibilidad es que la corriente se esté moviendo hacia la izquierda del conductor. Ahorita tenemos que determinar eso porque hay que determinar en qué sentido es que fluye la corriente a través de este alambre conductor. Pero me están dando unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Me están diciendo que por acá dice que qué corriente debe existir en el conductor para que, y mire, aquí lo resalto, para que la tensión en los alambres de soporte sea ¿cuánto? Cero. Cero. Listo. O sea que entonces mi pregunta es, estos alambres que estoy señalando, tanto el de la izquierda como el de la derecha, ¿van a ejercer algún tipo de fuerza? No. No van a ejercer fuerza. O sea que aquí no debe aparecer el vector tensión porque ya en el enunciado me están diciendo que tiene que tener un valor de 0. ¿Listo? Bueno, entonces, si yo sé que estas dos alambres de izquierda y derecha no deben ejercer tensión, entonces al yo efectuar un diagrama de fuerza sobre este conductor, ¿listo? Primero, este conductor que es un pedazo de alambre, por tener masa, entonces sobre él, ¿qué fuerza debe aparecer ejerciéndose? El peso. El peso, ¿sí o no? Entonces, o sea que ya tenemos un vector garantizado en el diagrama de fuerzas, que es el que estoy representando aquí, vean. O sea que aquí aparece un vector que está señalando hacia dónde, hacia el centro de la Tierra. Y se dibujó desde el centro del conductor, vector dirigido al centro de la Tierra, y ese es el vector peso, que ya ustedes saben que es el producto de la masa por la gravedad. Ahora, resulta que este peso pues trata es de llevarlo hacia el centro de la Tierra. Si no existiesen más fuerzas aquí, es lógico que estas cuerdas o estos cables o estos alambres a la izquierda y derecha no tengan tensión. No tendría sentido, porque entonces ¿qué estaría sosteniendo este alambre conductor? Entonces,
para poder de que estos alambres conductores no ejerzan tensión, ¿qué debe generarse en sentido contrario al peso? Magnético. No, la fuerza. Una fuerza, La fuerza. una fuerza. ¿Y cómo se llama esa fuerza? Pues fuerza. La fuerza del campo. Listo, que es la que yo estoy dibujando aquí, mire. Vea. Ese vector que estoy representando allí correspondería ¿a quién? ¿A la tensión? Aquí podemos hablar de tensión. No, F sub B. La fuerza magnética. Efectivamente, o sea que ese sería el vector que corresponde ¿a quién? A la fuerza magnética. Ahora, ¿por qué se produjo esta fuerza magnética? Porque debe haber una corriente circulando aquí atrás del conductor, ¿sí o no? Sí. Lo que no sabemos es si esa corriente va hacia la izquierda o si esa corriente va hacia la derecha. Lo que sí está garantizado es que la fuerza magnética me tiene que dar hacia arriba. ¿Para qué? Para que me contrarreste el efecto de ¿quién? Pues del peso. Porque el peso trata de llevarlo hacia el centro de la Tierra y la fuerza magnética trata de ¿qué? Pues de levantarlo. Y cuando estas dos fuerzas se equilibren, entonces haría de que la tensión a la izquierda y a la derecha del cable pues se anule. Ahora sí, yo quiero que me digan, entonces ya sabemos que esta tensión aquí no tiene vela en el entierro. O sea, no aparece porque es nula. Ahora la pregunta del millón es, ¿hacia dónde creen ustedes que debe fluir la corriente? ¿Hacia la derecha? Pero no, aquí no. A ver, señor José, ¿usted ve algún eje cartesiano? Hacia la derecha. Eso, aquí solamente hay dos posibilidades, o decir hacia la derecha o decir hacia la izquierda. ¿Listo? Voy a tomarlo, digamos, hacia la izquierda. Mire. Voy a colocar la corriente fluyendo de derecha a izquierda. ¿Listo? Entonces, este correspondería a este señor que está aquí. Esta sería la corriente en el circuito. Ahora, cuando yo voy a calcular la fuerza magnética, entonces yo debo aplicar el producto cruz entre quién y quién. Entre el sentido de la corriente, que en este caso va hacia la izquierda, que nosotros le hemos llamado I, pero en realidad en la fórmula matemática, ¿quién representa el sentido de la corriente? El signo, ¿no? Díganme ustedes, ¿quién representa el vector? Este vector que da el sentido de la corriente. Porque es que está Velocidad. aquí. No, señor, tampoco. Porque yo aquí no voy a hablar del vector velocidad. Es el vector B, profe. Ah, pues. No, el vector B son estas cruces, vea. El vector B, que es el vector campo magnético, son estas X o esas cruces que están hacia adentro del papel. Pero ojo, quien representa a este vector, porque es que la intensidad de la corriente no es una magnitud vectorial, ojo. ¿Y JK o qué? No, señor. La intensidad de la corriente es una magnitud escalar, pero quien da la dirección y sentido de la corriente es el vector L. Ustedes ven en la definición de fuerza magnética que la fuerza magnética es igual a ¿qué? A la intensidad de la corriente por, y entre paréntesis, ¿qué aparece? Aparece un producto cruz entre dos vectores. ¿Cuáles son los dos vectores? L y B. Efectivamente, el vector L y el vector B. El vector B, pues, es el vector campo magnético que viene representado por estas cruces. O sea que ese vector que aparece ahí como la letra L, ese que llaman vector longitud, corresponde es al sentido de la corriente que está fluyendo a través del conductor. O sea que L, ¿quién lo representa? El sentido de la corriente. ¿Sí es entendible eso para todos? Que el vector L, inclusive voy a copiar aquí la fórmula matemática. Es decir, y verá, como todos están compartiendo el monitor, entonces todo lo que yo hago, ahora ya, miren. Esta es la fórmula matemática para calcular la fuerza magnética sobre un conductor. Creo que se despliegue esto, talento. Bueno. Entonces aquí iría la fuerza magnética y la fórmula que ustedes tienen en su cartilla dice que esa fuerza magnética es igual a la intensidad de la corriente por, y abre un paréntesis, y aparece un producto cruz.
aparece aquí un vector que llaman vector L y aparece multiplicado de manera vectorial con otro vector, que es el vector campo magnético. ¿Sí o no? Así quedaría. ¿Sí conocen esa fórmula o no la han visto? Sí, sí, ahí está en la cartilla. Bueno, esta es la fórmula para calcular la fuerza Profe. magnética que actúa sobre un alambre conductor. ¿Listo? Ahora, lo que yo les estaba explicando es que ¿quién representa este vector L? Este vector L lo representa es esta flecha que me indica el sentido de la corriente. ¿Y quién representa este vector B? Pues es el vector campo magnético, que son estas cruces que van dirigidas hacia dentro del papel. Entonces, díganme ustedes, si yo aplico la regla de la mano derecha, que espero yo que ya la hayan practicado porque les he dado que suficiente tiempo, 2 semanas mínimo. Cuando yo aplico la regla de la mano derecha entre este vector, el vector L, que es el que está pintado de rojo, y el vector campo magnético que va hacia adentro del papel, que son las cruces, ¿hacia dónde les daría la fuerza magnética resultante? Hacia abajo. Veremos qué dicen los demás. Hacia abajo. Hacia abajo, profe. ¿Qué dicen los demás? Son 20 y pico, son 26, 25 participantes. Hacia abajo. Hacia abajo. Bueno, entonces efectivamente, ahí como aparece la corriente, ojo, entonces cuando yo aplico la corriente hacia la izquierda y el campo magnético entrando al papel me daría una fuerza magnética pero hacia abajo. ¿Y es lo que me debe dar en este caso una fuerza magnética hacia abajo? No. No, negativo. Ajá. Porque entonces antes se sumaría con el peso y ahí sí. Y habría tensión. Eso, ahí sí que la tensión sería mucho mayor. Por lo tanto, este sentido de la corriente no me sirve. Está Porque mal. con esa corriente hacia la izquierda se me produce una fuerza magnética, pero a favor del peso, no en contra del peso. Entonces, si colocamos la corriente circulando hacia la derecha, ¿listo? Entonces, este representaría el vector. Recuerden que esta corriente representa el vector L. Si aplican de nuevo la regla de la mano derecha entre esta corriente y este campo magnético, la fuerza magnética, ¿hacia dónde les daría? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. O sea que ya estamos contestando una de las preguntas que me estaban haciendo en el enunciado. ¿Listo? Una de las preguntas es que, ¿cuál es la dirección? La última. ¿Cuál es la dirección requerida para quién? Para la corriente. O sea que la corriente tiene que circular entonces de izquierda a derecha. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Qué dicen los demás? ¿No? Los Sí. demás no participan, están dormidos. Bueno, entonces la corriente tiene que ir hacia la derecha. Porque ahorita yo voy a hacer, aquí en este yo estoy haciendo la explicación, pero yo ahorita agilizo este proceso en una presentación que tengo ya en PowerPoint. Aquí lo tengo en Word que me va a permitir estar jugando con los vectores que yo tenía listicos aquí. Ahora, resulta que si alguno de ustedes hubiese sido vivo o viva, para que no me digan que soy sexista o que soy machista, resulta que yo de entrada hubiese podido decir que la corriente iba hacia la derecha. ¿Por qué? Yo cierta ventana que le di a un vecino por rumbear. Profe, por la fuente que tiene arriba. A ver, es que pero eso me dijo que me estaba cerrando la ventana porque un vecino le dio por hacer bulla ahora. Ahora sí. Entonces, a ver, si así yo no hubiese sabido nada de lo que era la fuerza magnética, o sea, esta ecuación que acabé de recordarles hace un momentico que tienen ustedes en la cartilla, sin necesidad de eso, yo hubiera concluido de que esta corriente tenía que circular hacia la derecha. ¿Por qué? ¿Quién me quiere explicar por qué? Por la fuente, profe, que tiene arriba. Efectivamente, muy bien. ¿Estoy hablando con quién? Con Diego. Diego. Efectivamente, señor Hurtado. Mire, si nosotros hacemos memoria de la primera cohorte, recuerden ustedes que aquí está una fuente electromotriz pila o batería. Y recuerden que esta terminal más larga es la positiva y esta terminal más cortica es la negativa. Recuerden que la larga es la de mayor potencial, la más corta es la de menor potencial. Y resulta que la corriente convencional circula desde la zona de mayor potencial, o sea, empieza desde la más largota, o sea, esta larga, se mueve por acá, mire, la línea que estoy siguiendo, y va por aquí, mire, hacia la derecha, sube y debe llegar ¿por dónde?
por la línea más cortica. O sea que se genera, porque aquí es donde sale con todo el mayor voltaje, hace todo el recorrido aquí en contra de las manecillas y cuando llega a esta terminal más cortica, pues obviamente llega con un menor voltaje. O sea que así yo no hubiese sabido absolutamente nada de la definición de fuerza magnética sobre un conductor, yo podía responder fácilmente esta pregunta sobre el sentido de la corriente únicamente con este chancuco que les vieron en el enunciado. O sea que en el enunciado, cuando le dijeron ustedes, les dibujaron ustedes esta fuente electromotriz, ya con eso le dijeron, vea, solamente hay un solo sentido para la corriente. Si ustedes hubiesen tomado este otro sentido para la corriente, significaría que la corriente va a circular es al revés. O que va a empezar desde la zona de menor voltaje, que va a hacer el recorrido a través del circuito y que va a ganar más voltaje hasta llegar a la terminal mayor. ¿Eso sí quedó claro para todos? Que había dos formas de determinar el sentido de la corriente. Una, utilizando el concepto de fuerza magnética para equilibrar el peso, o la otra era fijándose en la FEN o fuente electromotriz y la batería que está en la parte superior, que ella me dice que la corriente debe circular desde la zona de mayor voltaje hacia la zona de menor voltaje. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, profe. Bueno, entonces, lo que vamos a continuar de aquí en adelante es con este último gráfico. Mire, esto que acabamos de hacer aquí en este gráfico es lo que llaman el diagrama de fuerzas o diagrama de fuerzas. Listo, las únicas fuerzas que quedaron actuando sobre este conductor fueron la fuerza magnética y el peso de ese alambre conductor. Voy a hacer el cambio ya a la presentación en PowerPoint, que es donde ya continúo con el proceso de ese problema. Profe. Señora. Lo que pasa es que por acá me están diciendo Andrés Rodríguez que se le cayó el internet y empezó por el celular, pero ya le dice que por favor espere que el anfitrión le permita ingresar. Igual me leen, profe. Venga, veo aquí, Trin, ya estoy admitiendo. Por eso informe cuando algo pase, porque como yo estoy en la explicación, listo. Ya ahí les di que... esperé a que terminara. Sí. Aunque de todas maneras, muchachos, como esto está grabando, yo puedo compartirles la grabación de esta clase una vez termine, ¿no? Entonces, listo, yo los puedo enviar a sus correos porque con la plataforma Zoom eso me lo permite. Bueno, continuamos entonces. Les dije yo que vamos a hacer el cambio, ya pero a PowerPoint, ¿listo? Es decir, a esta. Entonces, habíamos quedado en, este es el enunciado del problema, que este era el gráfico inicial que me estaban dando, que estos son los datos que me están dando del problema. Me dicen que la masa por unidad de longitud, ojo, vea, masa sobre longitud, es de 0,0400 kilogramos sobre metro. Si esta masa no hubiese estado en kilogramos ni la longitud en metro, pues apliquen los factores de conversión, ¿no? Masa en kilogramos, longitud en metros. Y el campo magnético que le dicen que van a aplicar aquí en este sistema que está en fondo azul, que es de 3,60 teslas. Listo. El diagrama de fuerzas finalmente al que llegamos fue este. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que la corriente circulaba hacia la derecha, ella producía una fuerza magnética hacia arriba que contrarrestaba el efecto de el peso. ¿Qué es lo siguiente? A ver, después de que uno hace un diagrama de fuerzas en estática, ¿qué es lo que sigue? Materia de fuerza. Primero, hacer un plano cartesiano, ¿no? Y el plano cartesiano. ¿Cuerpo libre? No, aquí no es necesario el cuerpo libre. Esa parte se obvia. Pasamos a la siguiente, que es dibujar el plano cartesiano y trasladar estos vectores fuerza a ese plano cartesiano. ¿Verdad? Y es el que aparece al costado derecho. Entonces, ya aparece un plano cartesiano. Como esto es estática, o sea, equilibrio, ustedes pueden colocar los sentidos como ustedes quieran. Yo coloqué positivo normalmente hacia la derecha y hacia arriba, negativo hacia abajo y hacia la izquierda. Y trasladé este par de vectores de fuerza, es decir, la fuerza magnética y el peso, a ese plano cartesiano. Vectores concurrentes. Hasta ahí yo no he dicho ya nada de extraordinario porque eso ya es estática. ¿Qué es lo que viene después de hacer el diagrama de fuerzas? La sumatoria. ¿Y qué hacemos? ¿La sumatoria, sí o no? Bueno, sí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Listo? Entonces aquí nos queda que la sumatoria de fuerzas Y debe ser igual a ¿qué? Pues a 0. ¿Por qué? Porque el sistema está en equilibrio. Y pues ya sabemos que las únicas dos fuerzas que están actuando ahí son la fuerza magnética que va hacia arriba y el peso que va hacia abajo. Aquí la tenemos en forma ¿qué? Vectorial. ¿Cómo expreso esta misma ecuación en forma escalar? Pues le quito las flechitas que están en la parte superior y ya queda la ecuación en forma escalar.
y despejo de ahí fuerza magnética. Mando el peso para el otro lado y yo sé que el peso es el producto de la masa por la gravedad. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien. Bien. Bueno, Bien, profe. Ahora, ¿cómo se define fuerza magnética? Que fue lo que yo estaba explicando en el punto anterior. Vea, esta es la expresión vectorial de la fuerza magnética que actúa sobre un conductor. Esta es la forma vectorial. Y aquí tenemos la forma escalar, que la fuerza magnética es la intensidad de la corriente por la longitud, en este caso del conductor, por el campo magnético, por el seno de 90. ¿Quién me dice por qué por el seno de 90? Que son perpendiculares los dos vectores. Efectivamente, porque es que acuérdese que la corriente, recuerde que la intensidad de la corriente representa el vector L y el campo magnético iba dirigido hacia adentro del papel. O sea que el vector I, que es el vector L, y el vector campo magnético forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el seno de 90 es ¿cuánto? Pues 1. Y ahora, este FM con este FM los podemos igualar. Entonces, cuando igualamos este par de términos, ¿a qué llegamos? Listo, vea. Igualando la fuerza magnética, tanto de la sumatoria de fuerza en Y como la definición desde el punto de vista de fuerza magnética sobre un conductor, ustedes igualan el par de términos y despejan la intensidad de la corriente. Y le queda que es masa por gravedad sobre la longitud por el campo magnético. Y lo que hacen aquí al frente es agrupar la masa y la longitud. ¿Se acuerdan que era un dato que me están dando en el problema? Entonces queda masa sobre longitud agrupado por la gravedad sobre el campo magnético. Reemplazamos y listo, y obtenemos el resultado final. Ya lo que queda hay que multiplicar. ¿Cuánto da eso? Este cosito que está aquí no me deja ver, pero lo quito. Pongámoslo, a ver, por acá arriba. Y eso le da una intensidad de corriente de ¿cuánto? De 0,11 amperios. Hasta allí, ¿cómo vamos? Esta parte, pues, es la parte más breve. La parte más difícil de este tema es la interpretación gráfica y eso quiero que le trabajen fuertemente, muchachos. Que le trabajen fuertemente esa la interpretación gráfica de los problemas, que es lo que más le va a quitar a usted tiempo. ¿Hasta ahí alguna pregunta con este problema? No. No, profe. Bueno, vamos a pasar a otro problema. Ese ya es torque sobre una espira. Ese es más, digamos, digo más complicado que el anterior también. Entonces, miremos a ver. Es un problema de torque o momento de fuerza, que es el principio básico de los motores. Y aparece este enunciado, esta belleza. Le dicen que un lazo rectangular consiste de 100 vueltas, o sea que es una bobina, ¿no? Ojo, o sea que esto que está aquí, que tiene forma como de rectángulo, haga de cuenta que es una bobina. Una bobina es un alambre que se está envolviendo, ¿cuántas veces en este caso? 100 veces. ¿Listo? Cada vueltica que usted efectúe es una espira. Si son 100 vueltas, significa que son 100 espiras. Entonces dice que este lazo o bobina es la misma vaina, ¿no? Dice que ese lazo rectangular, que consiste de 100 vueltas bobina, cercanamente enrolladas, tiene las dimensiones que le están dando allí. Le dicen 0,4 metros de alto y por acá tiene como 0,3 metros de base. El lazo puede girar, esta parte, ojo con eso, vea, el lazo puede girar a lo largo del eje Y. ¿Sí está viendo dónde está ubicado el eje Y? Véalo, vea. Este es el eje Y. ¿Qué significa? Que esta bobina pueda girar a lo largo de este eje Y. Significa que esta parte, estos 0,4 metros que se encuentran aquí, vea, exactamente colocados sobre el eje Y, esto no se mueve. Lo que quiere decir que haga cuenta que esto es como una compuerta, o que esta bobina es como una compuerta que solamente puede girar o para acá o para allá, vea. ¿Listo? Gira en estos dos sentidos. O girar para allá o para acá. Aquí no podemos decir si es a favor o en contra de la manecilla, porque eso depende de dónde se ubique usted para observarlo, ¿no? Si yo me ubico desde la parte superior, o si me ubico desde por acá arriba y miro hacia abajo, y esto gira en este sentido, ¿qué sentido sería? A favor. Sería a la derecha de él. Sería a favor de las manecillas, o sea, que haría un sentido negativo. Pero si yo desde arriba noto de que esto que parece como una puerta está girando hacia allá, entonces ya estaría girando contrario a las manecillas. Antihorario. ¿Listo? Sentido antihorario. Pero eso ya depende del observador. Y yo en el problema coloqué un observador fue
de arriba hacia abajo. O sea, un observador lo coloqué por acá en la parte superior. Bueno, entonces miren el flujo de la corriente, vean. Solamente me están mostrando el sentido de la corriente sobre este primer sector, vean, el de la parte superior. Pero ya con eso usted puede sacar los sentidos de la corriente, tanto el de izquierda para la parte derecha, el de la parte inferior y el de la parte lateral izquierda. ¿Listo? Bueno, entonces, ya sabemos entonces el sentido de la corriente. ¿Y qué le están diciendo aquí? Que el plano de esa bobina, es decir, que esta compuerta no se encuentra paralela a ninguno de los ejes, sino que está formando un ángulo de ¿cuánto? Mire, vea. De 30 grados, ¿con cuál eje cartesiano? Con el eje X, ¿no? Ojo con esto, vea. Esto sí que los va a confundir a ustedes más adelante. Este ángulo de 30 grados, mire que esta bobina, o puede llamarlo compuerta, no se encuentra ni paralela al X, ni paralela al Z. Sí está paralela, pero ¿a quién? Pero al eje Y. Mire, al eje Y sí se encuentra paralela, pero ni al eje X ni al eje Z. Con respecto al eje X estaría con un ángulo de 30 grados. Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo de aquí hasta acá? 60. Serían los otros 60 grados, porque recuerden que todos los ejes cartesianos deben formar ángulos de 90 grados entre sí. Y ahora sí viene la pregunta. Es que ¿cuál es la magnitud del torque que ejerce sobre el lazo un campo magnético uniforme de 0,8 teslas que está dirigido a lo largo del eje X, cuando la corriente de los devanados tiene un valor de 1,2 amperios en la dirección que se muestra? Bueno, ahí le están diciendo que el campo magnético va hacia dónde. Hacia el eje X. Está dirigido A lo largo. a lo largo del eje X. Y mire el eje X aquí, ¿verdad? ¿Listo? O sea que hay que dibujar campos magnéticos actuando en el sentido positivo de las X. ¿Y qué ocurre cuando yo ya dibujé un campo magnético aquí, en una región donde existe una corriente circulando a través de un conductor, de acuerdo con el problema anterior que explicamos? ¿Qué se produce? ¿Una fuerza? Se produce una fuerza magnética, efectivamente. O sea que lo que va a aparecer en el siguiente gráfico ya es las corrientes que circulan por cada uno de estos, vamos a llamarlos sectores, y vamos a llamarlos sector 1, sector 2, sector 3, sector 4. ¿Listo? Y vamos a dibujar el campo magnético en cada uno de los sectores, lo que significa que vamos a dibujar entonces ¿cuántas fuerzas magnéticas? Pues 4. Una que va a actuar sobre este sector 1, la del sector 2, sector 3 y sector 4. Y miren cómo queda esa belleza. En verde está representado el vector campo magnético que está orientado hacia dónde, miren. Miren, todos están orientados hacia el eje X positivo. Espere que ahí está pidiendo a alguien que lo admita. Miren. Entonces, el campo magnético está dirigido hacia el sentido positivo de las X. Y noten ustedes que lo que está con rojo representan las intensidades de la corriente que la he dibujado en el sector 1, sector 2, sector 3 y sector 4. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien. Profe, una ¿Listo? pregunta. Sí, cuénteme. El número de lados me identificará cuántas veces lo tengo que poner la fuerza. No, usted, ¿No? vea, aquí lo que vamos a hacer, estamos asumiendo de que aquí solamente hay una sola espira, una vueltica. Sí. ¿Listo? O sea, el cálculo, esa es buena pregunta, ojo pues para todos. El cálculo que estoy haciendo aquí es para solamente una espira, o sea, un solo giro, un solo ciclo. ¿Listo? Sí. Porque esto luego se tiene que replicar, ¿cuántas veces? 100 veces, vea aquí, vea. ¿Listo? O sea, que lo que le ocurra a un giro es lo mismo que le va a ocurrir a los 100 giros que debe efectuar la corriente alrededor de esa bobina. ¿Listo? Pero eso ya esa es la parte matemática al final, pero aquí estamos mostrando lo que ocurre solamente en un solo giro. Entonces, como ya tenemos dibujados los vectores campo magnético en cada sector y ya tenemos los sentidos de las corrientes, cuando ustedes aplican la regla de la mano derecha para este primer sector, díganme ustedes hacia dónde daría la fuerza magnética en el sector que yo identifiqué como I1. Hacia la izquierda. Sí, izquierda. Pero ojo, aquí ya no me pueden decir izquierda, derecha, arriba, no. Aquí noten ustedes que ya aparece un sistema de referencia, X, Y, Z. Ya sepa. Entonces, Hacia menos X.
No, menos X. Entonces usted ya tiene que indicar, profe, eso apuntaría un vector hacia el eje Z positivo, el eje Z negativo, el Y positivo, el Y negativo, o algo así. Bueno, entonces según ustedes, para I1, la fuerza magnética va dirigida ¿hacia dónde? X negativo. Menos X. X negativo. ¿Todos están de acuerdo? No, señores, está mal. Z negativo. negativo. Hacia el Z negativo. Ajá, porque es que ya, mire, porque mire que el vector B ya está colocado sobre el eje X positivo y el vector I1 sobre el Y positivo. Mire, ojo, B está en el X y 1 está en el Y. La resultante o el producto cruz de dos vectores no puede dar un vector que sea paralelo a alguno de ellos. Es perpendicular a los dos. ¿Y cuál es el único eje aquí perpendicular tanto a X como a Y? Pues sería Z. Por lo tanto, cuando aplican la regla de Manocha entre I1 y el vector B, le va a dar un vector un vector fuerza magnética dirigido ¿hacia dónde? Z. Hacia el eje Z, pero ¿Z qué? Z negativo. El Z, o sea que sería un vector hacia el fondo, ¿no? Porque este que está aquí es el vector Z positivo. El negativo sería que estaría línea punteada hacia la parte de atrás. Bueno, listo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, sector 2. ¿Hacia dónde daría la fuerza magnética? Hacia arriba, hacia Y positivo. Muy bien, Marlon. Para este otro, el del sector 3, ¿hacia dónde me daría la fuerza magnética? Mire que el campo magnético está en el eje X. Este I3 está apuntando hacia el sentido negativo de la Y, mire, porque está apuntando hacia Z abajo. positivo. Efectivamente. Entonces, que se daría un vector paralelo al eje Z, pero entonces hacia el eje Z positivo. Y para este sector 4, Y negativo. apuntaría hacia el eje Y negativo, o sea, apuntaría hacia abajo. ¿Hasta ahí todos estamos bien o no? Bueno, entonces, voy a mostrarles el gráfico, cómo quedaría con esas fuerzas magnéticas que acabamos de analizar. Vean, miren cómo quedaría. Entonces, en el sector 1, la fuerza magnética daría hacia la parte de atrás. ¿Qué es la parte de atrás? El sentido negativo del eje ¿qué? Del eje Z. Vean. Este vector fuerza magnética 1 es paralelo ¿a quién? Al eje Z. Vean. Aquí, para el sector 2, nos dio una fuerza magnética hacia el sentido positivo de la Y, que es contrario al del sector número 4, ¿verdad? Que haría una fuerza apuntando hacia abajo, o sea, sentido negativo de la Y. Y aquí aparece la fuerza magnética 3, que está apuntando hacia acá adelante, mire, paralela a quien al eje Z, pero el positivo. Bueno, ¿se acuerdan ustedes cuál es la pregunta del problema? Además de... ¿Qué preguntar en el problema, muchachos? Cuando la corriente en los desvanados tiene un valor de 1, la dirección. ¿Cuál es la dirección de rotación? ¿Cuál es la dirección de rotación Esperada del lazo? Bueno, preguntan por una rotación. Todavía no podemos garantizar rotaciones. Esperen un momentico. ¿Qué más? La dirección que se muestra en la corriente de las espiras. No, pero preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál es la magnitud del torque que ejerce sobre el lazo? Torque, eso. O sea que hay que hallar al final es un torque, ¿no? ¿Y se acuerdan ustedes de física mecánica qué es torque? O también llamado momento de fuerza. Recuerde que torque o momento de fuerza es el resultado de aplicarle la fuerza a un sistema para ocasionarle una rotación. ¿Se acuerdan en este problema cuál es el eje de rotación? El Y. El Y, efectivamente. Por lo tanto, yo pregunto, ¿este sector que yo he llamado I1, él puede girar? No. No, ese está fijo. Haga de cuenta que como si esto es una compuerta, haga de cuenta de que aquí, sobre este sector I1, están las bisagras. ¿Listo? O sea que esto no puede girar. Ahora, miremos el sector número 2, el de la parte superior. Si la fuerza magnética está apuntando hacia arriba, ¿esto haría girar esta compuerta alrededor del eje Y? No, tampoco. No. Nada. No, esto no lo hace girar. Esto trataría de levantarla. ¿Sí o Sí, no? porque están paralelas. Sería la fuerza 3. Esta fuerza, pero vamos por partes. Esta fuerza magnética 4 trataría de hacerla rotar.
Tampoco. O sea que ni la Tampoco. fuerza magnética 1, ni la 2, ni la 4 producen la rotación. ¿Quién es la que realmente causaría la rotación de esta compuerta? Esta fuerza La que está 3. aquí. La La 3. fuerza magnética 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mostrar? En el siguiente gráfico solamente vamos a mostrar es la fuerza magnética 3, que es la que realmente produce la rotación de esta compuerta, ¿no? Véala. Entonces, noten ustedes que ya he representado únicamente el vector fuerza magnética sobre el sector número 3. Aparece la fuerza magnética, sigue apareciendo el campo magnético, sigue apareciendo la intensidad de la corriente y aparece este señor, vea, este vector que está ¿Vector pintado unitario? No, El eso no es vector brazo. El vector brazo, muy bien, Karen. Brazo. Recuerde que el vector brazo se dibuja desde el eje de rotación, el que nosotros llamábamos que el punto de giro, ¿se acuerdan? Que ustedes Sí. marcaban como PG. Aquí el punto de giro vendría Sí. siendo el eje Y. Entonces, mire, este vector que va desde el eje de giro, que en este caso es el eje Y, ¿hasta dónde? Hasta donde está actuando la fuerza, es el que llaman vector brazo. Y noten ustedes que yo coloqué a este señor acá arriba, ¿verdad? ¿Listo? Ese es el que llamamos el observador. Y El observador. para ese observador que está ubicado acá, desde arriba hacia abajo, en una vista superior, ¿en qué sentido haría girar esta compuerta? Ahí aparece ya el sentido de rotación, vea. ¿Ya sé rotación en qué sentido? Sillas del reloj. En Por sentido horario. ¿Listo? Porque esa era una pregunta de que en qué sentido haría girar esta fuerza magnética, esta espira o estos devanados. A ver si hay alguien más pidiendo cupo ahí. No. Sí, Madeleine Barona. Esa Madeleine sí sale, qué pecado. Tener problemas con internet. Bueno, entonces, entendido por qué únicamente dejé la fuerza magnética 3, ¿no? Porque es la única que produce la rotación. Ni la 1, ni la 2, ni la 4 producen rotación, pero no la representé. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cómo se define torque? La definición vectorial de torque. Es radio. No, eso No, es vector Vector brazo vector por brazo la brazo, fuerza. Eso. producto de por la X, fuerza. Es el por brazo. la fuerza. Producto X de la fuerza. El Producto cruz. producto cruz o producto vectorial entre este vector que está pintado de negro, que es el vector brazo, y este Vector que está brazo pintado de Por azul. la fuerza. Ajá, eso, el vector brazo que está pintado de negro y el vector fuerza magnética que está pintado de azul. Yo he colocado el verde el campo magnético y en rojo la intensidad de la corriente, únicamente para que no se olviden hacia dónde es que está fluyendo la corriente y el campo magnético que está produciendo en este tercer sector. Bueno, ahora, viéndolo aquí, a ver, yo le hago una pregunta. ¿Quién me dice cuál es el ángulo que formarían el vector R y el vector fuerza magnética 3? 90. 90. No, 90 me dicen por acá. ¿Quién da más? Vamos a ver. Ah, no. 60, Ah, no, profe. 60. 60. 60. 60. Ya me dicen por acá. 60 grados. ¿Quién más? Ya, hasta el momento unos que dicen 90, otros que dicen 60. Ah, no, eso da creo que 120, ¿no? Algo así. Ay, ese Marlon sí es tramposo. Claro, como ha repetido este curso como 6 veces, él se acuerda que cuando yo lo explicaba en clase, me tocó hacerlo con un poco de lapiceros ahí encima del escritorio. No, Marlon, no es trampa. Así no se vale. Voy a opinar entonces. No, mentira, pero al menos se acordó Marlon. Hay otros que han visto el curso también igual cantidad de veces que hoy no se acuerda. Al menos se acuerda. Bueno, entonces mire, viéndolo de esta manera, así como lo estamos viendo en este momento, eso se llama perspectiva, muchachos. Y resulta que en perspectiva en dibujo, recuerde que es una ilusión óptica. ¿Qué es una ilusión óptica? De que usted está tratando de ver una figura en 3 dimensiones cuando en realidad está representada en una superficie. ¿Listo? Entonces, para que encontremos el ángulo real que forman el vector brazo y el vector fuerza magnética, por ahí alguno podrá preguntar, pero ¿y para qué necesitamos ese ángulo? Porque es que cuando uno ya aplica la definición de torque, recuerde que la definición vectorial es producto cruz entre estos dos señores, entre el vector R y el vector fuerza magnética. Pero cuando ustedes lo llevan a la forma escalar, recuerde que es la magnitud de R por la magnitud de la fuerza magnética por el seno del ángulo entre este par de vectores, vean. ¿Listo? O sea, el seno del ángulo formado entre el vector brazo y el vector fuerza magnética. Bueno, entonces,
voy a explicar cómo se obtiene el ángulo entre ese par de vectores. Entonces, para eso, vamos a hacer uso de este señor que está por acá arriba. Este señor que está por acá arriba es el observador. Y ese observador colocado desde acá arriba genera es una vista que superior. Superior. ¿Listo? Una vista superior. Bueno, entonces, si yo me coloco en el lugar de este observador, mi pregunta es, si yo miro así de manera vertical, de arriba hacia abajo, ¿yo alcanzaría a ver el eje Y? ¿Este eje? Cuando yo miro de arriba hacia abajo. No. No, profe, él vería un punto. Yo mira, eso, efectivamente. Yo lo que vería ahí sería un punto. ¿Listo? Un puntico. Yo alcanzaría a ver a quién. ¿Alcanzo a ver el eje X? Ah, pues sí, alcanzaría a ver el eje X. ¿Alcanzaría a ver el eje Z? Sí, alcanzo a ver el eje Z. Sí. ¿Listo? Entonces voy a mostrar la siguiente figura donde ya está construida la vista que se produce con este observador colocado en la parte superior. Veanlo. Entonces, esta es una vista superior. Esto que está aquí representado con este puntico, representaría esa cuál eje. Y. El eje Y. Y como lo he dibujado con un puntico porque sería un vector saliendo. Para este señor sería un eje que está saliendo desde acá, desde la base. La base sería XZ. ¿verdad? Este es el eje X, sigue siendo el eje X. Este que es el eje Z, que es el que saldría del tablero o de la pantalla. Entonces, acá está dibujado. Mire hacia dónde está dibujado. ¿verdad? Quedaría visto de esta manera. ¿Por qué? Porque acuerde que el eje X y el eje Z tienen que formar un ángulo de ¿cuánto? 90 grados. ¿Listo? Ahora, miren el vector R. Miren, este vector R es paralelo a estos 0,3 metros, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Este R, el vector R, es paralelo a estos 0,3 metros. Y estos 0,3 metros están formando un ángulo de ¿cuánto con el eje X? De 30. Es el que está aquí dibujado, ¿verdad? Este es el vector R, que está formando un ángulo de 30 grados con el eje X. ¿Listo? Ahora, este vector fuerza magnética 3 es paralelo ¿a quién? Al eje Z. Ah, listo. ¿verdad? Y mire, si Z está apuntando aquí hacia abajo, entonces la fuerza magnética tiene que ir paralela al eje Z. Entonces, mire, estoy trasladando de 3 dimensiones aquí a 2 dimensiones. ¿ve? Entonces, el campo magnético paralelo al eje X. La fuerza magnética 3 paralela al eje Z. ¿Listo? Y miren ahora sí el ángulo que están formando el vector R y el vector fuerza magnética. ¡Qué belleza! Esta línea punteada que yo he dibujado aquí es para que ustedes puedan trasladar este ángulo de 30 grados aquí, por un criterio de geometría que se llama alternos internos. O sea que entonces, ¿cuánto vale todo el ángulo entre el vector brazo y el vector fuerza magnética? 120. Lo que nos dijo el señor Marlon, que se acordó por allá el tiempo pasado, 120 grados. ¿Listo? Pero se acordó Marlon. ¿Listo? Bueno. Entonces, continuemos. Esta era la parte más difícil. Encontrar, siempre que pregunto por este problema, oiga, ¿qué trabajo que les da encontrar el ángulo que están formando estos dos señores? Claro, porque aquí a simple vista, viéndolo en perspectiva, pareciese ser de que el ángulo aquí es de 90 grados, pero no. Por eso hay que trasladarlo hacia 2 dimensiones para poder encontrar el ángulo real entre el par de vectores. Ahora ya lo que viene ya es la parte matemática. Entonces miremos la parte matemática del asunto. ¿Qué datos me estaban dando? Que eran 100 espiras. Eso lo representamos con la letra N mayúscula. Me daban el campo magnético y me daban la intensidad de la corriente a través de las espiras, que era de 1,2 amperios. Listo. ¿Cómo se calcula la fuerza magnética sobre una bobina que tenga N espiras? Entonces, yo les expliqué por allá esta misma fórmula, pero sin la letra N. ¿Se acuerdan? Así hace un momentico. Que era, aparecía intensidad de corriente L cruz B. Pues cuando sean N espiras, lo único que van a hacer ustedes es que coger esta misma ecuación y multiplicarla por N. Y recuerden que esta N referente es el número de espiras. Ajá. El número de espiras es el número de vueltas que usted le da y le da y le da en cada giro en la bobina. Esta es la forma vectorial. Ahora, desarrollen el producto cruz aquí, pero ya en forma escalar. Entonces, cuando llevo la forma escalar, ¿cómo quedaría? Pues le quito la flecha de la fuerza magnética, que haría N por I, aquí quedaría magnitud de L, o sea, la longitud, pero en esta parte donde hallamos la fuerza magnética por
la magnitud del campo magnético por el seno de teta. ¿Alguien se acuerda cuál es el ángulo formado entre el vector L y el vector B? De 90, ¿no? Me voy a devolver. 130. Vea, el vector L, recuerde que el vector L lo determina es 90. la corriente I3. Esta, vea, I3. Distancia que hay desde acá arriba hasta acá abajo. A la al fondo, 0,4 metros. 4 metros. O sea que allí esa 0,4. L, el vector L, tiene un valor de 0,4 metros. Y este es el campo magnético. Mire, ¿qué ángulo está formando la corriente I3 y el campo magnético aquí, verdad? 90 grados. ¿Listo? No confundir el ángulo entre la corriente, que es el vector L, y el campo magnético, con el ángulo entre el vector brazo y el vector fuerza magnética, ¿no? Bueno, entonces allá el ángulo es de 90 grados. El ángulo formado entre L y B. Entonces, cuando usted reemplaza los valores, mire lo que obtiene, de que N es el número de espiras y la intensidad de la corriente. L, la longitud vertical esa que recorría la corriente I3, que llamamos I3, que era 0,4 metros. El campo magnético, que es de 0,8 teslas, y el ángulo, que es de 90 grados. Usted le volea en calculadora eso y le da una fuerza magnética ¿de cuánto? De 38,4 newton. ¿Listo? Ahora, esta fuerza magnética es la que produce un torque o una rotación. Entonces, listo. ¿Cómo hallamos el torque? Dice, el torque producido por esta fuerza se calcula así. Entonces, ahí nos acordamos del curso de física mecánica, que el torque se define como el producto cruz entre el vector brazo y el vector fuerza magnética. Esta es la forma vectorial. Esto al llevarlo a la forma escalar, pues usted le quita las flechitas que están en la parte de arriba y le agrega el seno del ángulo entre el vector brazo y fuerza magnética, que ya dijimos que el ángulo es de ¿cuánto? De 120 grados. Y ya lo último que es reemplazar. ¿Cuál era la longitud del vector R? 0. No. Acuérdense que era paralelo al de la parte inferior. 0,3 creo. 0,3 ¿no era? Ajá, eso, efectivamente. Cuando reemplazamos la longitud del vector brazo, que es 0,3 metros, por la fuerza magnética que ya obtuvimos, que es de 38,4 newton, por el seno de 120, que es 0,866, obtenemos que el torque que se le está aplicando a esa espira es de 12,386 newton por metro.